contenido de temas, ¿verdad? Ya cerca o ya un poco de cara a las evaluaciones parciales, derivado de que ya a mí me toca evaluar en esta semana una retrasada. Yo creo de que ya estaremos cerca en su momento, como le estaba indicando yo a Helio. Vamos a señalar de que cuál va a ser la modalidad de evaluación, eh, y los temas a evaluar, ¿verdad? Pero eh, mientras tanto, pues lo que nos toca a nosotros es continuar avanzando. Como les había dicho ya en su momento, ¿verdad, patojos? Para que ustedes se fueran preparando. La primera, vamos a ver, ejecución penal. La primera, y un poco o algunos temas de la segunda parte del programa de estudios van a ser objeto de evaluación. Pero eso ya se los voy a indicar más despacio cuando ya tengamos fecha. Yo, como les digo, no creo de que vaya a ser ya de acá, pues ya muy lejos, porque ya a mí esta semana ya me toca realizar evaluación de retrasada. De esa cuenta, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de Vamos a hablar un poco acerca de los sistemas procesales, Patojo, los sistemas procesales en el ámbito penal. Como ya les había yo hecho mención en alguna oportunidad, existen tres sistemas procesales en materia penal o en el ámbito penal, ¿verdad, Patojos? Tenemos el sistema, el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio y el sistema mixto. Eh, no vamos a ahondar mucho en este tema, pero sí es necesario por lo menos que ustedes conozcan ciertas características de cada uno de ellos, por el hecho de que en primer lugar nosotros tenemos que estar bien ubicados o tenemos que tener claro cuál es nuestro sistema procesal o cuál es el sistema procesal en materia penal que nuestro código procesal penal pues acoge, ¿verdad? Recoge. Y luego, en cuanto a los otros sistemas procesales, al menos ustedes tienen que tener claras cuáles son las características de ellos para por lo menos saber de dónde venimos, ¿verdad? O qué es lo que cada uno de estos sistemas aporta al proceso penal, dependiendo de en dónde se aplique. El sistema, vamos a ver. El sistema inquisitivo, patojos, vamos a ver. El sistema inquisitivo nació en Roma, o nació con la caída del Imperio Romano, tuvo su origen en Roma. Obviamente, como todo sistema procesal penal, al procurar definirlo, podemos entender que es aquel sistema o aquellos sistemas a través de los cuales determinado Estado, ¿verdad?, implementa o pretende implementar las normas procesales al interno del país, pero de determinada manera, bajo ciertos parámetros, tomando en consideración sus características principales. En primer lugar, el sistema inquisitivo, ¿verdad? Como ya les decía, es un sistema que nace con la caída del Imperio Romano, ¿va? Y el fortalecimiento de la Iglesia Católica, el derecho canónico allá en la Edad Media, va para todos allá por el año 400, creo yo, después de Cristo, que fue donde inició, o fue donde inició 476 después de Cristo, fue donde inició la debacle del Imperio Romano,
el Imperio Romano de Occidente. Por aparte está el Imperio Romano de Oriente, pero no vamos a entrar a eso. Entonces, con la caída del Imperio Romano, en ese tiempo, en la Edad Media, la Iglesia Católica se fortaleció, tomó mucho auge, mucho poder, mucho poderío, y de esta cuenta, la cantidad o el grado de poder que ellos pudieron ejercer sobre las monarquías de ese tiempo, llevó a que este sistema fuera implementado para juzgar a las personas, ¿verdad? De ahí, o en ese momento, ¿verdad?, de la historia, a través de este sistema se establecía la búsqueda de la verdad como fin principal del proceso penal y como medio para obtenerla, la confesión. Dentro de este sistema sí se valoraba la confesión como tal. Es curioso pensar en la confesión como la prueba reina del proceso penal, porque, digamos, en este momento estamos en una situación similar, por ejemplo, con la ley de aceptación de cargos, ¿va, para todos? Vean cómo ustedes a lo largo de esta exposición se van a poder percatar o se van a percatar de que si bien nuestro sistema procesal es mixto, acoge ahorita, pues, en este momento, una de las características del sistema inquisitivo, teniendo la confesión como prueba reina para el esclarecimiento de la verdad. También se le daba mucha importancia a los documentos públicos, ¿verdad? Públicos, ¿verdad? Para todos, a los documentos públicos, para poder obtener algún tipo de sentencia, ¿verdad? Existían reglas de apreciación obligatorias para todos los funcionarios judiciales, señalándose qué hace y qué no hace la prueba, no como digamos en este tiempo que la prueba se valora bajo el sistema de la sana crítica razonable. Para todos, en ese tiempo se encontraba taxativamente establecido qué efecto producía en el juicio determinada prueba y qué efecto no podía producir en determinada prueba. Es decir, se valoraba sobre la base del sistema legal de valoración de la prueba. La fase de investigación se encontraba privilegiada, ¿verdad? Y era denominada también sumaria, ¿verdad? O sea, se investigaba de una forma sumaria, resumida, ¿verdad? No eran procesos extensos, sino que eran procesos resumidos. Como en algún momento ustedes lo van a ver en derecho procesal civil, ¿verdad? Tienen el juicio ordinario y el juicio sumario, ¿verdad? Que el juicio sumario esto es algo pedagógico para todos, nunca lo van a mencionar así, pero yo lo hago para que ustedes puedan hacer la relación bien. El juicio sumario es un juicio ordinario pequeño, ¿va? Los plazos son más cortos, es más reducido. De la misma forma, aplicaba en el proceso penal cuando se tenía o cuando operaba bajo el sistema inquisitivo. El debate dentro del sistema inquisitivo quedaba relegado a un mero acto formal, es decir, únicamente el pronunciamiento de la sentencia. Eso se vio aquí en Guatemala claramente antes de este código, cuando se le iniciaba proceso a una persona, se iniciaba el sumario, el juez investigaba y juzgaba, y efectivamente, es después de vencidos los 15 días del sumario, porque el sumario se desarrollaba en 15 días, fíjense para todos aquí en Guatemala antes, bajo el sistema inquisitivo. El sumario, después de haber realizado esos actos de investigación, el juez se iba a la etapa de debate únicamente a dictar sentencia, sobre la base de las pruebas que él había recabado, declaraciones de los policías, declaraciones, eso lo hacía el oficial de tribunales ahí en su máquina de escribir. Procedía de oficio la averiguación de un delito, ¿va? El funcionario lleva a cabo la instrucción y subsiguiente acusación, porque ahí no hay ministerio público dentro del sistema inquisitivo. Los principios del proceso inquisitivo:
Secretividad, escritura y no hay contradictorio. Secretividad, escritura y no hay contradictorio. Se considera al inculpado como la mejor fuente de conocimiento de los hechos e incluso se le puede obligar a declarar, aún usando medidas o medios coercitivos, ¿va? Cosa que no sucede en la actualidad, ¿va, jóvenes? El juez formula la decisión definitiva condenando o absolviendo al imputado, al inculpado. En relación a la sentencia, no producía cosa juzgada. Y en relación con las medidas cautelares, el estado de prisión es el criterio general. Dentro del sistema inquisitivo, regularmente la gente, atendiendo al punto en cuanto a que este sistema era o sea, se desarrollaba dentro de un proceso sumario, y como les digo, aquí en Guatemala eran 15 días, patojos, a la gente se le dejaba detenida, pero regularmente se les terminaba absolviendo. ¿Va? Era un proceso con muy pocas garantías, con muy pocos principios procesales, y que no daba lugar a que la persona pudiera ejercitar debidamente en algunas ocasiones su defensa, su derecho de defensa. Eso es en lo que respecta al sistema inquisitivo. El sistema acusatorio se originó en Grecia. Es un sistema que nació en Grecia y los romanos lo mejoraron, ¿no? Los romanos lo mejoraron. Este tiene las siguientes características. El sistema acusatorio penal tiene las siguientes características. El debate es, o dentro de la etapa de debate, priva la oralidad y la publicidad, sistema acusatorio. Los tribunales se integraban por ciudadanos honorables y prominentes de la localidad. Eso eso no lo tenemos nosotros acá, ¿va? Los tribunales, ¿no? El jurado, ¿va? Patojos, el sistema de jurado. Eso lo vemos en Estados Unidos, ¿va? Allá es un sistema, también es mixto porque hay una fiscalía, ¿va? O sea, acá no lo tenemos. El sistema de jurados acá no aplica en Guatemala. Se consideró que la mejor forma de juzgar consistía en la existencia de dos partes, una que llevara la acusación y otra que llevara la defensa. No vemos aquí la inclusión de la figura de un ente acusador como tal, al menos como en nuestro caso, el Ministerio Público. En otros lugares, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de la República, así le denominan, el Ministerio Público. El juez, asamblea o jurado popular debían encontrarse como un sujeto supraordenado con el máximo de imparcialidad para poder examinar las contrapuestas posiciones de las partes. Se le daba una figura muy supraordenada, como dice el texto, al juez. Se busca la igualdad de las partes, el juez no debe tener iniciativa en la investigación, porque bajo este sistema es quien acusa, es la persona que acusa, quien debe de proporcionar las pruebas. Debía existir acusación en los delitos públicos, acción popular, y en los delitos privados debía ser el perjudicado u ofendido. En relación con los principios de procedimiento debía ser proceso oral, público, contradictorio y continuo. A diferencia del sistema inquisitivo, en donde los principios que privaban era la secretividad, escritura y no contradictorio. Aquí no. Aquí sí tenemos que hay un proceso oral, es público, contradictorio y continuo. La prueba se valoraba según la íntima convicción del juzgador. La sentencia en este caso, en este sistema, sí produce los efectos de cosa juzgada. Y acá, la libertad del acusado es la regla general, al contrario del sistema inquisitivo, ¿verdad? Acá, la libertad del acusado es la regla. Ahorita vamos a ver algo más a fondo de eso en la ley. Ahora, el sistema procesal mixto, ¿no? Para todos. Este inicialmente fue adoptado por los países hispanoamericanos. Y acá
se combinan determinadas características del sistema acusatorio y determinadas características del sistema inquisitivo. Dentro de ellas, ¿verdad? Dentro de este sistema, las características que resaltan las podemos determinar o definir o establecer como que acá en el sistema acusatorio hay una función dividida, ¿va? Una entidad que acusa, una que defiende y una que juzga. Ministerio Público, abogado defensor o defensa pública penal y juez. Se tiene una fase escrita en general. Acá se refiere a la etapa preparatoria, va, patojos, pero vean, nosotros como ya estudiamos los principios del proceso penal, logramos establecer claramente que la oralidad priva a lo largo de todas las etapas procesales, excepto en la etapa de impugnaciones, que ahí sí se exige que se dé inicio por escrito y dependiendo de la impugnación cual sea, se lleva a cabo una audiencia oral o no. Y en estos tiempos, inclusive la participación oral dentro de la etapa de impugnación en una audiencia puede sustituirse de manera escrita, por algo, por la presentación de un escrito, ratificando uno los argumentos que ya presentó en la impugnación respectiva. Ahora bien, vamos a ver. El artículo 398 del Código Procesal Penal establece la facultad de recurrir. ¿Va? Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, pero únicamente podrán recurrir quienes tengan interés directo en el asunto, etcétera. Vea, el artículo 398 a nosotros nos señala quienes tienen facultad para recurrir. Vean, les voy a hablar ahorita un poco de la etapa de impugnación y les voy a enseñar a dónde es a donde yo quiero llegar. El artículo 399 dice, para ser admisibles los recursos deberán ser interpuestos en las condiciones de tiempo y modo que determine la ley. De esa cuenta, por ejemplo, si nosotros quisiéramos si nosotros quisiéramos interponer, por ejemplo, un recurso de apelación en contra de la resolución que decreta la prisión preventiva de una persona después de haber sido escuchada en la etapa preparatoria, ¿va? Después de la audiencia oral de declaración de sindicado, si nosotros quisiéramos presentar un recurso de apelación, porque esa resolución es apelable, la prisión preventiva es apelable, conforme lo establece el artículo 404, numeral 9. 404, numeral 9. Si nosotros quisiéramos venir y plantear esa apelación, es decir, decirle, o sea, no estamos de acuerdo con esa resolución porque el juez le causó agravio. Yo soy abogado, por ejemplo, del sindicato, le causó agravio a mi patrocinado porque él, por ejemplo, no analizó uno de los dos peligros procesales para el otorgamiento de medida sustitutiva, se limitó a hablar de uno y el del otro no hizo mención, ¿verdad? Y quebrantó de esa manera el principio de fundamentación establecido en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, ¿verdad? Habiendo violentado el derecho de defensa de mi defendido y transgredido las reglas del debido proceso. Entonces voy a apelar. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Será de que ahí, antes de que él cierre la audiencia, señor juez, quiero plantear un recurso de apelación en contra de lo que usted resolvió? No. El artículo 407 del Código Procesal Penal establece, la apelación deberá interponerse por escrito. Por escrito. Entonces, vean, patojos, si es cierto
sí es cierto, el proceso oral, el proceso penal, perdón, es bajo nuestro sistema procesal penal mixto, es netamente oral, admite, admite la interposición, el accionar o determinadas acciones únicamente por escrito, porque la ley así lo dice. En donde ustedes se encuentren en la ley que les indica, les marca, deberá de presentar escrito. Para eso hay que presentarlo. ¿Por qué? Porque la ley así lo requiere. Aunque nos encontremos bajo un sistema mixto, no quiere decir, bueno, de hecho, nuestro sistema procesal, por ser mixto, admite parte escrita y parte oral. No necesariamente la etapa preparatoria es escrita, no, no, no. Ya vimos el artículo 109, manda a que todos los requerimientos o argumentación que se realice debe formularse de manera oral. Pero hay ciertas cuestiones que sí o sí hay que plantear por escrito, porque esa es la forma que la ley señala para su admisibilidad. Entonces, la siguiente característica es que, bueno, tenemos una fase escrita y una fase oral en el sistema mixto, a patojos. Luego, existe acusación en los delitos públicos y en los delitos privados debía ser el perjudicado u ofendido. Los delitos de acción pública, como lo vamos a ver a continuación, porque a continuación vamos a hablar de la acción penal, los delitos de acción pública son perseguibles por parte del ente encargado de realizar la persecución penal, Ministerio Público. ¿Va? Ahora, hay delitos de acción pública dependiente de instancia particular y delitos de acción privada. Delitos de acción privada perseguibles únicamente por el ofendido. ¿Va? Pero tenemos esa característica, ¿va? Para todos, que dependiendo del tipo de acción por el delito que se cometa, ¿verdad? Ya es bien el ente acusador o la persona en particular quien, quien desarrolla la persecución penal. Los principios de que informan este sistema son la oralidad, la publicidad y el contradictorio. ¿Va, patojos? Oralidad bajo los términos que nosotros lo estudiamos. La publicidad bajo los términos que nosotros lo estudiamos también. Recuerden, el debate oral es público. Las actuaciones son públicas para las partes. Eso ya lo superamos cuando estudiamos o analizamos el principio de publicidad dentro del proceso penal. Acá la sentencia sí produce cosa juzgada dentro del sistema procesal mixto. Y las medidas, y en cuanto a las medidas cautelares, la libertad del acusado es la regla general, ¿va? Ampliando un poquito lo relacionado a los principios del proceso, ¿va? O los principios procesales, era lo que yo les decía. Algunas partes se mantienen en secretividad y otras por escrito. Ya hablamos del principio de publicidad y eso yo creo que sí ya quedó claro. Ahora bien, quiero que ustedes también tengan claro el hecho de que dentro del Código Procesal Penal, así como otras leyes procesales o penales especiales, se encuentra contenida la figura de la reserva, como en el caso de los delitos, como en el caso en que se deba de aplicar la ley contra la narcoactividad o la ley contra el lavado de dinero, o en términos generales, aplicando el artículo 314 del Código Procesal Penal, se pide la reserva de determinadas actuaciones o de la investigación por determinar, bueno, en la ley contra el lavado de dinero ahí es por plazo indefinido. O sea, lo pueden investigar a 1, 3, 4, 5 años y el caso, si piden la reserva y se les autoriza, entonces el caso va a estar, el interesado no va a poder acceder a nada, a nada.
Pero esa figura la vamos a estudiar un poquito más adelante, más a detalle. Solo quiero que ustedes tengan presente que si bien va el proceso penal derivado de que el sistema procesal penal nuestro es mixto, admite la aplicación de la figura de la reserva. Pero eso, como les digo, se los voy a desarrollar bien un poco más adelante. Ahora bien, ahorita le doy la palabra a Mario, antes de que se me olvide, para que ustedes tengan el fundamento debido de esto que tanto se dice, a patojos, que en el sistema inquisitivo la regla es la prisión. En el sistema acusatorio y mixto, la regla es la libertad. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es decir, eh, eh, ¿cómo es que se aplica eso? ¿Cómo? O sea, ¿dónde encontramos esa regla contenida en nuestra ley? Porque debe de estar, porque ese es el argumento fundamental que utilizan, por ejemplo, los defensores cuando quieren conseguir la medida de una persona. Si se ubican ustedes en el artículo 259 del Código Procesal Penal, en su segundo párrafo, nos dice, la libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. ¿En dónde se encuentra esa regla entonces? ¿Dónde se encuentra esa normado? De que la libertad es la regla, segundo párrafo, artículo 259 del Código Procesal Penal. Paradójicamente, va, patojos, en el artículo que regula lo relacionado a la prisión preventiva. El artículo 259 que regula la prisión preventiva, ahí mismo también le dice a los jueces, mire, usted no puede restringir la libertad de la persona, solo que de veras haya un temor fundado de que él ya no se va a presentar, o algún peligro procesal latente que haga imposible el otorgamiento de una medida sustitutiva. Pero usted le tiene que dar medida sustitutiva a él, en principio. Ahora, ¿cómo se refuerza esa aseveración que yo les estoy haciendo? ¿O en dónde encuentra uno un refuerzo a esa aseveración que yo estoy haciendo? En el tercer párrafo del artículo 14 del Código Procesal Penal, cuando se habla de que a la persona se le debe de tratar como inocente, ¿no? El tercer párrafo del código, del artículo 14 del procesal penal, ¿qué nos dice? Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza. Si no está en el código, no se le puede aplicar una medida de coerción. Hay algunas otras y eso es excepcional, patojos, porque están establecidas en leyes penales especiales. Son medidas de coerción también, pero es un caso un poco sui generis, yo se los voy a explicar también un poco más a detalle. Ahora lo que a nosotros nos interesa es esto. Tendrán carácter de excepcionales. Es decir, esas medidas de coerción que se le van a aplicar a la persona, se le debe de aplicar en primer lugar atendiendo a la gravedad de la propia medida, es decir, vamos a ver si le podemos dar libertad y de ahí nos vamos para abajo, viendo las posibilidades y si no encontramos la posibilidad de darle libertad porque hay algún peligro procesal, porque el delito no goza del beneficio de la aplicación de medida sustitutiva, entonces ahí sí ya le motivamos prisión preventiva. O hay alguna razón por la cual de veras no es posible lograr la presencia de la persona en el proceso, entonces ahí sí mejor lo dejamos detenido. Pero va de la medida sustitutiva para abajo, de la libertad a restringir la libertad. El juez siempre, eso de juez, existe esa palabra que tal vez ustedes en algún momento han escuchado, patojos. Ese juez es carcelero, dice. O sea, hay jueces que por nada dan a las personas para que se vayan a afrontar sus procesos en libertad. Los dejan detenidos. Hay jueces que así son jueces carceleros. Pero bueno, y luego otra disposición que termina de darle fuerza al argumento de que la libertad es la regla es
el contenido del segundo párrafo de este mismo artículo 14, que nos dice: las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. Ustedes ya vieron en Derecho Penal 1 las formas de interpretación de la norma o la ley penal. ¿Verdad? Ya tienen que tener claro que es la interpretación restrictiva de la norma. Y de esa cuenta tenemos que tener claro, como yo les hablaba del principio de legalidad en el ejercicio de la función pública, que si acá no está establecido, el juez no se puede inventar una medida de coerción. Él se tiene que ceñir a lo que acá dice. Y si acá le dice, usted le tiene que dar libertad a la persona, o tiene que pensar en darle libertad a la persona antes de dejarlo detenido, el juez no puede venir y empezar en su mente a analizar de primero cómo lo voy a dejar jalado, dijeran los muchachos, ¿va? Eso no, eso no. Ese es el espíritu de la norma procesal penal en relación a la libertad de la persona. Una de las características del derecho penal, no procesal penal, ¿cuál es? La de ser rehabilitador. La de ser rehabilitador es que, o sea, el derecho penal sí tiene contemplada sanción penal, tiene que irse uno a la cárcel si cometió un delito, tiene que ir a purgar pena, pero no por eso la persona no va a recibir otra oportunidad en la vida, o se va a pensar de que como es delincuente ya nunca más, ya él toda su vida o el resto de su vida o él va a seguir delinquiendo. No, el derecho penal es rehabilitador, es una de sus características, pero para poder rehabilitar a la persona, como a los hijos, va patojos, como a los patojos que uno tiene en la casa. A uno los castiga, pero cuando los quiere volver al estado en el que se encontraban antes de ser castigados, uno los empieza a dejar, a soltar la pita, pero poquito a poco, va para todos. Así es también con con las personas sometidas a proceso penal. Es rehabilitador. Eh, 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 Lamentablemente aquí pues tenemos un pensamiento un poco distinto, pero mi deber, mi función es hacerles saber a ustedes cómo es que la norma debe ser. Aquí es lo que aprendemos, va para todos, el deber ser. Cómo la norma debe ser interpretada. En la práctica ustedes se van a llevar muchas decepciones. Así. Eso le iba a decir, licenciado, que si se aplicaba todo eso. De una vez, no, de una vez se los anticipo. No, gracias Rosita. En la práctica ustedes van a recibir muchas decepciones, Pato, muchas, no tienen idea cuántos. Tienen idea lo frustrante que es para uno estar con todo, estar completo, estar, bueno, seguramente yo me voy a llevar a mi patrocinado hoy para la casa, pero el juez amaneció de mal humor, va patojos, y al sindicato es al que le toca que pagar los platos rotos. Pero eso es algo que, como les digo, ustedes en la práctica lo van a ver. Sin embargo, desde aquí, ustedes deben de llevar las herramientas suficientes y necesarias para debatir, para poderle decir al juez, ¿cómo que me lo está dejando detenido, señor juez? Y yo le estoy presentando lo que le tengo que presentar para que me deje que mi patrocinado eh, afronte su proceso en libertad. ¿Ah? Un caso, no crea que se me ha olvidado, Mario, yo ahorita le voy a dar la palabra, lo que pasa es que si no pierdo yo el hilo de lo que estoy diciendo. Entonces, un caso muy común que se da, patojos, cuando uno va a una audiencia y, por ejemplo, ya se está discutiendo lo relacionado al otorgamiento de medida sustitutiva, un caso muy común, pero muy común, es el hecho de que viene el Ministerio Público y pide que no se le otorgue medida, porque mire,
es que conforme el artículo 263, que creo que es hay peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, porque el sindicato puede influir en posibles testigos o copartícipes para que no colaboren en la investigación. ¿Y quiénes? Pero ¿quiénes son los que dice usted que quiénes? A los que puedan surgir. Algo tan general, va para todos. ¿Qué es lo que uno le dice a los jueces? ¿Qué es lo que en mi caso yo he aplicado? Vengo yo y le digo al juez, mire, señor juez, de este pacto es el que vamos a hablar ahorita a continuación antes de pasar al tema de la acción penal. Mire, señor juez, conforme lo establecido en el artículo 7, numeral 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona detenida o retenida a veces llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe su proceso. Eso lo dice el Pacto de San José. Entonces, yo agarro y le digo, miren, señor juez, o sea, hay un compromiso internacional por parte de Guatemala adoptado en cuanto al hecho de que deben de observar aquella regla, aquel principio contenido en, en nuestro sistema procesal penal en relación a que la regla es la libertad, la regla es la libertad, la excepción es la prisión. De esa cuenta, artículo 7, numeral 5 del Pacto de San José, de esa cuenta, señor juez, Ministerio Público está alegando de que hay peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Si hay testigos que deban de declarar, él desde ahorita podría enumerarlos y dejar solicitada la declaración en calidad de anticipo de prueba de estas personas porque se tenga miedo de que mi patrocinado influya en ellas. De una vez lo puede hacer, ¿verdad? Para que ya la persona una vez hecha su declaración ya no hay vuelta atrás. Una. Y dos, el propio artículo 264 del Código Procesal Penal le da a usted, señor juez, los mecanismos necesarios para desvanecer el peligro procesal de obstaculización a la averiguación de la verdad. ¿Cómo así? El numeral 6 del artículo 264 del Código Procesal Penal establece, ¿verdad?, como medida sustitutiva, la prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. Entonces usted le puede prohibir a él, ¿verdad?, que se comunique con las personas que el Ministerio Público está diciendo que es sobre quienes él va a influir. Y de esa cuenta le puede otorgar medidas, siendo la libertad la regla, le puede otorgar medida garantizando su presencia en el proceso y desvaneciendo completamente ese peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad que se alega. Y ahí uno con sus 20 minutos, media hora de argumentación para la medida, ¿no?, para todos. Como lo solicita el Ministerio Público, se dicta prisión preventiva. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Ven? El juez debe tener una característica, él debe de ser imparcial. Él no se debe de dejar llevar porque el Ministerio Público es una institución que tiene más presupuesto que el organismo judicial. Él no se tiene que dejar llevar por eso. No todos va para todos, porque yo he estado con jueces que, o sea, mis respetos, pero yo mayormente les traigo la parte mala de lo que vean allá afuera, porque el deber ser ya se los estoy dando yo, ya se los estoy entregando yo a ustedes, va para todos. Ahora sí, Mario, perdone, adelante. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto al sistema mixto que estábamos platicando hace unos instantes, usted habló acerca de secretividad y también que debía ser por escrito. ¿Podría ampliar un poco más sobre este asunto? Porque
me confundí. No, del sistema procesal mixto no hablé yo acerca de la secretividad. Ah, bueno, ya sé por dónde, ya sé qué fue, ya sé. Mire, pues, eh, hablamos, hablamos en relación con los principios del sistema procesal mixto, sistema procesal penal mixto, que tenemos la oralidad, la publicidad y el contradictorio como bases de este sistema procesal. Es decir, el principio de oralidad opera acá, el principio de publicidad opera acá, el principio de contradictorio opera acá dentro del sistema procesal penal mixto. Ahora bien, debemos de recordar lo que nosotros hablamos en relación al principio de publicidad. En relación al principio de publicidad, ya eso ya lo hablamos. Yo ya no me voy a meter a explicarles en detalle lo relacionado al principio de publicidad. Les voy a decir lo que yo no les dije allá. Ya sabemos, el principio de publicidad opera en el proceso penal, pero el debate, o sea, la audiencia de debate es pública para cualquier persona, con sus excepciones. El principio de publicidad para el debate lo encontramos contenido en el artículo 356 del Código Procesal Penal. Ahora, es público. El proceso no lo pueden ir a ver, ¿verdad? O sea, yo quiero ir a ver un debate, puedo ir a ver el debate, pero si pido el proceso, como no soy sujeto procesal, como no soy parte, entonces no puedo. Ahora, eh, las actuaciones, el proceso, el debate, todo es público para las partes, todo es público para las partes, excepto cuando se están investigando cierto tipo de delitos o cuando, aunque sea un delito común, el Ministerio Público pide que se aplique la reserva contenida en el artículo 314 del Código Procesal Penal. Es una reserva por 10 días. ¿Qué implica eso? Que ahí se investiga bajo un total régimen de secretividad. Si uno quiere llegar al MP y decirles en los 10 días, o se está investigando un delito de lavado de dinero, el delito de lavado de dinero o lavado de dinero, cuando se investiga un delito de lavado de dinero, la ley contra el lavado de dinero establece la reserva de las actuaciones, pero eso es por tiempo indefinido. Uno puede estar, lo pueden estar investigando 2, 3, 4, 5 años por lavado de dinero, que si uno se entera por ahí y va a pedir copia de las actuaciones o lo están investigando como sindicado y uno va a pedir, no le dan nada. Pero, digamos, acá en este sistema, no se utiliza el término secretividad como tal, sino que yo de lo que hablé fue de la reserva, es decir, que básicamente, bueno, en el fondo es lo mismo, es mantener en secreto la investigación que se realiza. Eso es la reserva, mantener en secreto, pero eso tiene que ser pedido. La regla general es que en el desarrollo del proceso penal, las actuaciones son públicas para los sujetos procesales. Es decir, a mí me están investigando, yo como sindicado puedo ir a pedir una copia del expediente allá a la fiscalía o una copia allá al juzgado, porque yo soy parte en el proceso, me la tienen que dar. Ahora, si alguien más llega a querer obtener esa información, no se la van a dar. El proceso es público para los sujetos procesales. Ahora, como le decía, la figura de la reserva, que es algo que vamos a ver más adelante, constituye un acto a través del cual Ministerio Público se reserva determinados ciertos actos de investigación o la investigación completa. Y reservar, es decir, no permite que ninguno de los sujetos procesales, excepto el juez, ejerza el derecho de acceder al proceso a través del principio de publicidad. Eso es la reserva. Ahora, cuando hablamos de la secretividad
en el sistema inquisitivo, ahí nadie podía tener acceso a nada. Cuando la persona llegaba y le dictaban, ¿cómo era? Auto de formal prisión, creo que era algo así. Y se abría ese sumario aquí en Guatemala. La gente iba a pedir copia de las actuaciones, le decían, no, espérese, ya vamos a llegar a la etapa de debate. Y no le daban copia de nada. Eso es secretividad. Ahí nadie podía acceder a nada. El abogado llegaba y mire, a pocas cosas podía tener acceso. Pero, por ejemplo, como el juez era el que investigaba también, pues que mire que voy a mandar, no se le decía cuáles eran los lineamientos de investigación, que mire que voy a mandar a llamar a no sé qué, a tal testigo, a tales policías, nada, no se les decía nada. Ahí todo era por escrito. Pero es una característica del sistema inquisitivo. En relación al sistema mixto, como le digo, no opera, no usemos ese término de secretividad, ¿verdad? Usemos el término en cualquier caso de reserva. En algún punto, determinados actos de investigación o la investigación per se va a ser secreta, pero siempre y cuando se cumplan con los presupuestos o con los lineamientos que el artículo 314 del Código Procesal Penal establece. Si usted lee el 1, 2, 3, el cuarto párrafo del artículo 314 dice, no obstante, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad, y cuando hablamos de publicidad dentro del ámbito del proceso penal guatemalteco, publicidad respecto a quién? A los sujetos procesales. No estamos hablando de publicidad en general, no. A los sujetos, la publicidad respecto a los sujetos procesales, aquellos llamados a intervenir dentro de determinado proceso penal. Y si no hubiere auto de procesamiento, el Ministerio Público podrá disponer para determinada diligencia la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los 10 días corridos. El plazo se podrá prorrogar hasta por otro tanto, pero en este caso los interesados podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva. Esta figura ha sido muy mal utilizada, porque aún existiendo auto de procesamiento, el MP pide la reserva, fíjense jóvenes, y los jueces se la dan. Esto es para cuando se está investigando, para la etapa previa a dictarse auto de procesamiento, a sentar a la persona ahí a declarar. Antes de esa etapa, sí se puede disponer la reserva. ¿Y cómo queda el proceso? Secreto. Para las partes, secreto. Si no hay reserva, pueden acceder a las actuaciones. Si hay reserva, no se les puede dar. Y vean, es por 10 días. Se puede prorrogar por un tanto más, pero ahí en esa prórroga, como el caso lo tiene el MP o no se ha dictado auto, entonces la persona va con el juez y le dice, mire señor juez, le vengo a solicitar que ponga fin a la reserva. Yo necesito acceder a las actuaciones para saber qué, o sea, de qué se me está acusando. ¿Va? ¿Y en qué casos ponen reserva? ¿En qué casos ponen reserva? Eso es muy subjetivo, Rosita. Esa sería una respuesta muy subjetiva porque eso ya depende de la decisión del juez. Ya que, no, a criterio del fiscal. Ah, bueno. Eso ya queda a criterio del fiscal. Sí, es a criterio del fiscal. El fiscal es el que dice, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, yo necesito unos 15 días, no, necesito el término de 10 días, porque en primer lugar, esta persona todavía está movilizando droga, por ejemplo, por decirle algo. Entonces, voy a pedir, aparte de una interceptación telefónica, voy a empezar a pedir la información de sus teléfonos, porque mayormente ellos usan dispositivos telefónicos para menear eso. Y la información, o sea, como le dijera yo,
el registro de llamadas, los puntos GPS en donde activaron las antenas, para ubicarlos a ellos en determinados lugares, la información general de a nombre de quién están registradas las líneas, para ubicarlos a ellos en determinado lugar y de ahí partir, ir a ver si ahí en esos lugares hay ¿qué? Cámaras, para ver si los pueden poner ahí en el lugar, por decirle algo. Otra cuestión sería, por ejemplo, necesito estos 10 días porque este fulano está cometiendo ilícitos en contra de su esposa, por ejemplo, pero necesito tomarle declaración a ella sin que él sepa de que yo lo voy a hacer. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a pedir la reserva, que él no sepa cuáles son los actos de investigación, porque él puede estar monitoreando cuáles son los actos de investigación que se desarrollan, que a la esposa se le desaparezca en un rato y que me venga a prestar declaración. Es muy subjetivo, eso depende de la necesidad que surge en el fiscal para poder realizar ciertos actos de investigación en secreto, pero es muy subjetivo, Rosita. Ahí sería cuestión de establecer o determinar el contexto. ¿Por qué por ejemplo, la ley contra la narcoactividad y la ley contra el lavado de dinero establecen que cuando se investiguen esta clase de delitos, el caso deberá de mantenerse en reserva por la gravedad de los mismos? Cuando estamos hablando de lavado de dinero, estamos hablando, por supuesto, una variedad de contextos. Podemos estar hablando desde unos 200,000 quetzales hasta unos 200 millones de dólares. Pero quien pueda mover 200 millones de dólares, obviamente, tiene la capacidad para poder manipular esos medios de investigación que el Ministerio Público necesita obtener para poder incriminar a la persona. Pero con cantidades así, o sea, ahorita voy, Arnoldo, permítame, porque primero me pidió la palabra Alfonso, ahorita le voy a dar la palabra, ¿no? Pero con esas cantidades de dinero, digamos, es fácil. O sea, no da trabajo tratar de manipular. Por eso es que para narcoactividad y para lavado de dinero, se dispone que en esos casos se puede disponer de una reserva permanente. O sea, se puede investigar y nadie puede tener acceso a nada, ¿no? Es para no entorpecer la investigación, ¿no? Ahí estaríamos entonces, Rosita. Adelante, Mario, por favor. Gracias, licenciado. En cuanto a este tema de la reserva y la secretividad, yo veo el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución, en donde es taxativa e indica que pues los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna, lo dice la Constitución, y en forma inmediata. Sin embargo, estas leyes especiales que usted me menciona, por ejemplo, la ley contra el lavado de dinero en el artículo 10, también contempla eso y dice que con observancia de lo prescrito en la Constitución política. Ahora mire pues, Mario, esto ustedes ya se los tuvieron que haber enseñado, pero si no les voy a dar una repasada yo rapidito a esto, solo voy a encontrar el artículo. Por eso la publicidad es para las partes, ¿no? O sea, el abogado como parte tiene la apertura total para poder ingresar y ver todo pero eso. se le puede restringir esa apertura, Samuel. Ahorita, Arnoldo, también yo le voy a dar la palabra, solo le voy a responder a Mario. Mire pues, Mario. A ustedes en derecho constitucional les tuvieron que haber enseñado aquel presupuesto de que los derechos y garantías establecidas en la norma fundamental, ¿verdad? No son absolutos. Esos son relativos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso para todos? Ningún derecho es absoluto. Ninguno. Todos
al hablarse de que son relativos, estamos dando cuenta de que admiten excepción a la regla. Admiten excepción a la regla. ¿Todo para qué? Ahorita les voy a decir. Todo para que el Estado de Guatemala pueda cumplir con los fines o con los deberes establecidos en la propia Constitución. Los deberes del Estado, la realización, primero, debe de proteger a la persona, porque para eso se organiza el Estado. El fin supremo del Estado es la realización del bien común. Deber del Estado es garantizarle a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. El artículo 44 del Código de la Constitución dice que el interés social prevalece sobre el interés particular. Entonces, como ningún derecho es absoluto, ¿hablamos de qué? Del derecho de propiedad privada, para todos. Entonces tenemos derecho a gozar libre de cualquier coacción o perturbación. Tenemos derecho a gozar de de algo que sea nuestro. Pero entonces, ¿qué pasa con la expropiación? ¿Qué pasa con las anotaciones de demanda en los juicios civiles o inclusive las medidas precautorias que se dictan dentro del proceso penal como anotaciones de demanda también? La Constitución garantiza el derecho de propiedad privada. Pero el derecho de propiedad privada no es un derecho absoluto. Admite esa excepción a la regla que aunque no se encuentre en ella contenida, sí se encuentran contenidas en normas ordinarias que no van en contra de la Constitución, sino que complementan los preceptos constitucionales como los que yo les mencioné, los deberes del Estado, la protección a la persona y particularmente, primordialmente, que el interés social prevalece sobre el interés particular, que es el caso del ámbito penal. La comisión de un ilícito, patojos, puede perjudicar a una persona en particular o a la sociedad. ¿Ya? O a la sociedad. Entonces, por ejemplo, si hablamos de que alguien comete delito de hurto sobre una persona, hay una víctima determinada y está cometiendo el delito sobre una sola persona. No contra la sociedad, sino que sobre una sola persona. Pero ¿qué pasaría o qué pasa si sin aplicar justicia el juez deja libre a la persona? Dice, no, aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a dar falta de mérito, son babosadas, estos son mentiras las que me vinieron a contar a mí. Esa persona sale a la sociedad. ¿A qué? A provocar más daño, porque no fue sancionada penalmente. Bajo esa perspectiva, bajo ese presupuesto, es que nosotros, esas disposiciones que establece la Constitución en cuanto a que se tenga derecho, ¿verdad?, a acceder sin reserva alguna a las actuaciones, también tiene su excepción a la regla. Sí tienen derecho a acceder sin limitación alguna a las actuaciones que se deriven de un proceso penal, siempre y cuando ese acto de publicidad no entorpezca la investigación, que al final puede provocar un desgaste sobre la propia sociedad. Y entonces, ¿dónde dejamos
ese presupuesto de que el interés social prevalece sobre el interés particular de una persona de quererse defender. No lo hagamos chiquito, hagámoslo un poco grande. Los casos en donde los políticos, por ejemplo, se ven involucrados por el manejo de fondos públicos. ¿Eso a quiénes afecta, patojos? A todos nosotros. Y si aplicamos esa norma tal y como está ahí establecida, en que entonces nunca se les va a poder investigar a ellos. A la clase política nunca se le va a poder investigar, porque aparte de que hay recursos financieros, también hay influencias. Entonces, ese acto de publicidad del proceso, si entorpece de determinada manera la investigación, debe de reservarse. Y no en contra de la Constitución, no en contra de lo que establece el artículo 14 de la Constitución, sino en concordancia con lo que establece el artículo 44 de la Constitución 1 y 2. Así es como se maneja. ¿Ustedes creen que si ese presupuesto se manejara de una manera o se interpretara de una manera restrictiva, ese presupuesto constitucional, ¿verdad?, que le da acceso a las personas libremente o a los sujetos procesales libremente a las actuaciones, si se interpretara de manera restrictiva, es decir, no, aquí nadie, no, aquí son babosadas. Ellos tienen derecho y 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 tienen derecho. ¿No creen ustedes de que ese principio establecido en el artículo 314 del Código Procesal Penal, 8 creo que es, o 10, algo así, de la ley contra el lavado de dinero, que establece la reserva total de las actuaciones cuando se está investigando un delito de esa índole, o el contenido en la ley contra la narcoactividad? ¿No creen ustedes de que ya lo hubieran declarado inconstitucional? Ya hubiera sido declarado inconstitucional. Si el Código Procesal Penal tiene 96, 2006, 2016, tiene 26 años, 24, 16, 20, 26 años de existir. Entonces, ustedes deben de tener en cuenta de que toda norma, todo derecho, cualquier derecho, ningún derecho, o mejor dicho así, ningún derecho es absoluto. Es decir, el 23, inviolabilidad de la vivienda. No que mi vivienda es inviolable, pues. No que no pueden entrar. Y el allanamiento establecido en el Código Procesal Penal. Entonces, ¿por qué está ahí? Entonces, o sea, ¿cómo está eso? Artículo 24, la protección en relación a las comunicaciones. No que las comunicaciones son protegidas, pues que... y entonces, ¿por qué interceptan los teléfonos? ¿Por qué lo escuchan aún? Derecho constitucional, mis estimados estudiantes. A ustedes les tuvieron que haber dado una pinceladita por ahí respecto a eso. Ustedes, por favor, siempre, mis estimados patojos y patojas, tengan en mente eso. No hay derechos absolutos, es decir, derechos inquebrantables. Es que la Constitución dice y no nos podemos salir. No. Sí, es cierto, son derechos individuales de protección hacia la persona, pero por sobre la persona está ¿quién? La sociedad. Por sobre nosotros mismos está la sociedad. Entonces, al final de cuentas, como les digo, nos ponemos a buscar uno a uno los derechos individuales contenidos en la Constitución respecto a las personas, y yo les encuentro su excepción. Aquí la encontramos sus excepciones a la regla. Sí, la Constitución lo garantiza, sí, siempre y cuando, ¿verdad?, el hecho de garantizarlos no perjudique a nuestra sociedad y no le impida al Estado cumplir con sus fines y no le impida al Estado proteger a la persona. ¿verdad? Entonces, derechos
No hay derechos absolutos, mis estimados estudiantes. Todos admiten una excepción a la regla, pero esa excepción a la regla debe de estar contenida en la ley y debe de tener un fundamento serio. O sea, debe de tener una razón seria del por qué es que se va a quebrantar ese derecho de inviolabilidad a la vivienda, ¿verdad? Ese derecho de acceder sin restricción alguna a las actuaciones. Ese derecho, el único que sí no, miren, patojos, tendría yo que formar un análisis, yo creo, muy complejo. Aunque bien, siempre sí, porque la propia reserva transgrede el derecho de defensa de la persona, fíjense, patojos. Punto de tesis, digo usted, Lick. Ah, cabal, ahí está, mire, Rosita. Entonces, ese es un buen punto de tesis, porque imagínense, el derecho a la defensa, ¿qué dice la Constitución? Es inviolable, así dice, es inviolable, pero no es cierto. Porque al no poder acceder a las actuaciones, porque se decreta la reserva en determinado proceso, la persona al no saber por qué lo investigan, se le está violentando su derecho de defensa. A pesar de que la propia norma constitucional lo establece, hay excepciones a la regla. Unas muy claras, otras uno tiene que buscarle de qué manera, ¿va? Ustedes nunca dejen de tener presente cuál es el espíritu de la Constitución. Y el espíritu de la Constitución, ustedes lo encuentran en su preámbulo, cuando invocan el nombre de Dios. De ahí parte uno para entender bajo qué presupuesto se emitió esa norma constitucional. Por ahí me quedaría con su respuesta, Mario, porque ahí tenemos... Gracias, licenciado. Solo me quedo con el tema de que, pues al final resultan no ser unas garantías tan garantías. No lo ve así, Mario. No lo ve así, no lo ve así. Lo que pasa es que usted tiene que o sea, tenemos que entender o tenemos que verlo desde la perspectiva social bajo la cual fue creada la Constitución, porque la Constitución se creó bajo una perspectiva social. Así es como está establecida la Constitución. Siempre en busca, sí hay garantías para nosotros los ciudadanos, pero esas garantías se encuentran limitadas a que por ejercer yo mi derecho no vaya a perjudicar el derecho ajeno, el derecho de mi semejante. Bajo esa perspectiva está creada la Constitución. Lea el preámbulo de la Constitución, analícelo bien, y en algún momento hay que tratar de conseguir la exposición de motivos del diario de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí es donde se indica cuál es el espíritu, con qué espíritu se creó esa norma. Pero como le digo, en términos generales, la Constitución fue creada para responder al interés social. Y nuestra Constitución, a pesar de sus 30 y tantos años que tiene, la verdad, les he de decir que es muy desarrollada. Nuestra Constitución es muy buena, muy buena. Que la han tratado de manosear, vaya que no la han logrado, porque la Constitución es buenísima. O sea, nuestra Constitución es buenísima. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tratar de no solo de interpretarla como es, sino que aplicarla como se debe, ¿va? Pero no lo vea, léame eso, léame el preámbulo y como le digo, vamos a tratar de conseguir la exposición de motivos de la Constitución, ¿no? Muchas gracias, licenciado, y perdón al compañero ahí por haberme robado. No se preocupe. Yo ya les dije de que de aquí no nos vamos hasta resolver la última duda que se tenga. Rocío, por favor, adelante. Lo que a usted se refiere es que en algún momento solo garantía ¿verdad? Sí, solo permíteme, Rosita. Es que Rocío tenía levantada la mano. Ahorita le voy a responder. Ahorita le respondo. Inclusive ya no le puedo responder al compañero que había levantado la mano, pero Arnoldo, sí, Arnoldo. Ahorita vamos a ver, Rosita, Rocío, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Pues con respecto a este tema de la publicidad y la secretividad,
Pues estaba leyendo el artículo 30, ¿verdad? De que dice la publicidad de la Constitución, la publicidad de los artículo 30 de la Constitución, ¿verdad? La publicidad de los actos administrativos. Pero hay ahí una salvedad casi en su último párrafo, dice, salvo que trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional. Pero también estaba leyendo el artículo 63 de la ley del organismo judicial, que es lo que se apega a lo que estamos viendo ahorita, donde dice los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en que por mandato legal, por razones de moral o de seguridad pública, deben de mantenerse en forma reservada. Y en la parte final de ese artículo dice, en todo caso, los sujetos procesales y sus abogados tienen derecho a estar presentes en todas las diligencias o actos de que se trate y hacer las observancias y protestas que procedan y en general enterarse de su contenido. O sea, creo que está más claro la ley del organismo judicial a lo que se refiere el artículo 14, ¿verdad? Del Sí, Código Procesal Penal. Sí, O sea, ahora creo bien, que aquí es más específico en la ley del OJ. sí, mire, ahora bien, Rocío, ubiquémonos en algo, mira, pues. Si usted se da cuenta, Mario nos hizo referencia al artículo 14, a la presunción de inocencia y publicidad del proceso, que usted empieza a analizar a partir del artículo 6 de la Constitución hasta el 5, 6, hasta el artículo 26, usted si se da cuenta del matiz de ese articulado, tiene inmersos preceptos que son aplicables en el ámbito penal. En el ámbito penal. Ahora, cuando hablamos del artículo 30 de la Constitución y nos referimos a la publicidad de los actos administrativos, a partir del artículo 28, si ustedes, yo creo que ya empezaron a estudiar derecho administrativo, a partir de ustedes en derecho administrativo no ven casi nada del 28 para atrás. Ustedes empiezan a hablar o empiezan a analizar en gran medida a partir del artículo 28. El derecho de petición, si bien es cierto, es en términos generales, ese es el fundamento que se utiliza para iniciar los procedimientos administrativos. Pero uno lo usa también en el ámbito penal, no hay ningún problema. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, al artículo 30, la publicidad de los actos administrativos, este artículo está más encaminado a ser aplicado dentro del ámbito del derecho administrativo. Todos los actos de la administración son públicos. Administración, administrado. Aquí ya no hablamos de reo, de sindicado, de abogado defensor, ¿va? De juez, de ministerio público, de la administración. Los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad. Entonces, fíjense que esta norma es más utilizada en el ámbito administrativo. La realidad, yo, por ejemplo, en mi práctica, yo no la utilizo. Yo no me encamino a la utilización de esta norma, sino que sí me voy por el artículo 14, hablando de la publicidad, porque en el ámbito penal, ¿verdad? En el ámbito penal, porque de hecho la publicidad es un principio del proceso penal, como ya lo vimos. El artículo 63, sí. Ese usted nos dio el fundamento de la publicidad en el ámbito general tribunalicio. En el ámbito general tribunalicio. Ahora bien, si usted analiza el contenido del artículo 13 de la ley del organismo judicial, ese nos habla de las disposiciones especiales, ¿verdad?
Las disposiciones especiales son las que nos remiten a normas específicas cuando hay una norma que regula específicamente la materia de que se trate. Si existe una norma que regule específicamente la materia de que se trate, esta ya no se aplica. La ley del organismo judicial ya no se aplica. Entonces, los actos sí son públicos, ¿verdad? Pero la norma especial, que es el Código Procesal Penal, establece la figura de la reserva. Ahí ya nos vamos nosotros a dejar a un lado, un poco a un lado, la publicidad de los actos. En la medida de que el propio proceso penal no lo permita. Aquí es donde ya nosotros tenemos que venir y muy bien, yo le digo muy bien, Rocío, porque usted me dio un fundamento de una norma de aplicación supletoria, ¿verdad? Que así debe de ser, así debe de ser. O sea, uno si no encuentra algo aquí, lo puede ir a buscar a la ley del organismo judicial. La cuestión es que en el aspecto de la publicidad del proceso penal, nosotros tenemos establecido cómo debe de ser. Y ahí, a eso es a lo que nosotros nos tenemos que basar, a lo que dice el Código Procesal Penal. Si hay algo respecto a ese rubro que no se encuentra contenido en el Código Procesal Penal, ahí sí usamos la ley del organismo judicial. ¿Va? Pero muy bien, muy bien. Muy bien, porque usted me trajo algo que sí, uno debe tener en cuenta siempre la aplicación de la ley del organismo judicial, porque en el proceso penal es fundamental. Muy bien, Rosy. Arnoldo, por favor, usted me había levantado la mano y después voy con Rosita. Sí, así es, Lick. Por Ajá. ejemplo, en el caso, hablando de reserva, ¿verdad? Derecho de reserva, el Ministerio Público aplicó bien este caso de reserva en el caso del periodista Zamora. Lo están queriendo procesar por lavado de dinero, Arnoldo. Ahí yo creo que usted me debería responder después de la sesión del día de hoy, que hemos hablado tanto de lavado de dinero, que la ley establece que se puede aplicar la reserva completa, total del proceso, solo que hay una cuestión, y eso sí se los voy a hacer ver. Yo creo de que con ese punto me quedé corto yo con Mario. Hay una cuestión, o sea, la reserva, sí, jóvenes, lo que ustedes quieran, mantengamos en secreto las actuaciones, no les digamos nada, que esto aquí, que esto allá. El artículo 10 de la ley contra el lavado de dinero dice: por la naturaleza de los delitos que la presente ley contempla, con observancia de lo prescrito en la Constitución Política de la República, las diligencias y las actuaciones llevadas a cabo en el curso del procedimiento preparatorio del proceso penal serán reservadas. Ahora bien, yo sí les voy a decir algo. Tengo entendido yo, no estoy muy bien informado, pero tengo entendido de que parece que al abogado no le quieren dar ni siquiera las copias de la carpeta de investigación del MP para entrar a la audiencia de primera declaración. Miren, patojos, ahí sí que con todo el respeto que me merece cualquier funcionario que esté, y no porque yo tenga la razón en todo, porque no es así, pero con todo el respeto que me merece cualquier funcionario que está ahí, tampoco me agrada mucho la sección del peladero, pero aquí lo justo es justo. El señor tiene derecho a defenderse. El señor tiene derecho a defenderse. Eso sí, él tiene derecho a defenderse. Y en ejercicio de ese derecho es necesario que el abogado pueda tener copia de la investigación que se ha realizado. Si no, ¿cómo se defiende? Lick, estaba escuchando de que tal vez no se le han dado, no sé, porque resulta que los abogados defensores que él tiene también están implicados, no sé si en el mismo caso o en otros, pero incluso aplazaron la audiencia para el lunes. Eso acaba de salir.
si es así, Rocío, gracias, Rocío, por darnos un poquito más de contexto. De ser así, tienen razón, porque en cualquiera de los casos, si ellos están siendo implicados, la reserva aplica para ellos como sindicados, pero como la figura de defensor se está confundiendo, entonces ahí sí hay que sacarlos de la jugada. Ahí sí deberían de sacarlos de la jugada. Eso sería un problema por el hecho de que el señor puede decir, como derecho humano, tengo derecho a elegir un abogado defensor de mi confianza, no quiero a nadie más. Entonces, ya me están corriendo aquí que tienen la siguiente clase, no sé, Rosita me iba a decir algo usted también, es que no los quiero dejar ir sin responderle a todos. Vic, únicamente que usted lo decía porque en algún momento sí o sí se iban a violentar cualquiera de las garantías que tenemos, ¿verdad? Entonces, o sea, no, como usted dice, no es un derecho o una normativa absoluta por esa misma situación, ¿verdad? Ese era el comentario. Correcto, gracias por su aporte, Rosita. Bueno, para todos, de ver, nos quedamos atrancados con la reserva y no logramos avanzar para todos, pero gracias, Rocío, por esto. Yo les deseo un buen descanso, los veo el día lunes, para todos, vamos a avanzar. El lunes sí nos vamos a ir un poquito de largo, pero así es esta clase, para todos. Así se pone buena, Mario. Buenas noches.